Cultivando idiotas. Hola a todos, bienvenidos a este Cultivando. Saludo al copiloto de esta nave y colaborador desde Alemania, Chavita Araujo, ¿cómo estás? Muy bien, emocionado de estar compartiendo el micrófono con Javiera y esta vez preparándonos para un nuevo Cultivando el Miedo de fenómenos, pero ahora con los aparatos electrónicos, ¿no, Javiera? Exacto, porque hoy vamos a hablar en Cultivando el Miedo de las psicofonías. Buenísimo, Javier. ¿Y cómo empieza este tema de las psicofonías? ¿De dónde viene? Bueno, como siempre vamos a partir hablando qué significa el término psicofonía, y esto está compuesto de las palabras psique y fonos, haciendo referencia a un sonido producido por una energía psíquica. También se le llama fenómeno de voz electrónica o parafonía. Bueno, las psicofonías o parafonías o fenómenos de voz electrónica, EVP, por sus siglas en inglés, son sonidos que vienen de un origen electrónico y que quedan registrados en ciertas grabadoras. Y la verdad es que hay muchas hipótesis para definir desde dónde vienen. Según las personas que atribuyen esto a un fenómeno paranormal, estos registros aparecen como distintas voces. Pueden ser voces masculinas, femeninas, niños, de todo. Y ellos transmiten a través de estas sonidos ciertos contenidos que son como significativos para ellos. Entonces tienen como un timbre, un tono, una velocidad y una modulación que se diferencia del resto del sonido y que se puede considerar como una voz psicofónica. Y esas voces que son inexplicables en estas cintas de audio, que vamos a poner algunos ejemplos en este Cultivando el Miedo, y que muchas veces han fascinado e intrigado a personas durante décadas. ¿Cómo se origina la psicofonía? Bueno, primero, para ver cómo partió toda esta idea o este término de la psicofonía, creo que tenemos que hablar un poco de la historia. ¿Cuál fue considerada la primera psicofonía de la historia? Hay varias teorías, pero yo creo que la más aceptada y que es como la oficial, digámoslo así, fue la de Friedrich Jürgenson. Él nació el 8 de febrero de 1903 en Estonia. Fue pintor, músico y productor cinematográfico también. Entonces él desde pequeño se fue a vivir a Suecia y ahí empezó a trabajar en muchos contenidos para documentales. ¿Qué es lo que sucedió? Que él, en uno de los documentales que él estaba grabando, captó lo que sería como la primera psicofonía, ¿no? Él siempre utilizaba para la grabación de sus experimentos magnetófonos, que es un sistema de grabación magnética. En ese entonces obviamente era analógico, hoy en día también hay digitales, pero lo que hace este equipo es registrar sonidos en un soporte magnético que va adherido a una cinta plástica. Y esto lo hace a través del procesamiento de señales eléctricas. ¿Qué es lo que... ¿Cómo luce esto? No sé si ustedes recuerdan como las típicas imágenes de algunas películas de terror donde hay como una especie de cajita, como una especie de maletín que tiene dos discos como transparentes y ahí a través de esos va girando una cinta, así como las de los cassettes. Bueno, así es como luce un magnetófono. Este tipo de instrumento fue creado durante los años 30, pero durante la época de los 50 fue mejorado para lograr una mejor calidad de sonido. Y estos, digámoslo así, magnetófonos mejorados, por decirlo así, de segunda generación, fueron los que utilizó Friedrich en sus investigaciones. ¿Cómo ocurre esta primera psicofonía? Ocurre el 12 de junio de 1959. Friedrich tenía ya a esa época unos 56 años y él se puso a grabar un documental. Estaba junto a su esposa Mónica, su mujer, y lo que él quería era registrar el canto de un pájaro llamado pinzón, y la idea era grabar este sonido para poder introducirlo en el documental. Para esto ocupó un magnetófono pequeño, como ya les expliqué cómo es este equipo, y lo que hizo fue ponerlo cerca de un bosque a las afueras de su casa,
Y bueno, ellos se quedaron ahí e iniciaron la grabación y guardaron silencio mientras los pájaros volaban y hacían su sonido. Y esto iba quedando registrado en el aparato. Obviamente, como él no sabía si iba a quedar bien porque no tenía forma de escucharlo de inmediato, él realizó varias grabaciones de estos sonidos y luego dijo, bueno, los escucho más tarde en casa, y se encontró con la sorpresa de que al reproducir la cinta y escuchar lo que había grabado para ver que no hubiera ningún error durante su grabación, empezó a escuchar un audio que era bastante nítido. Se escuchaba efectivamente a la perfección el canto de los pájaros, pero notó también que en la grabación había primero alguien que, como una voz de una persona que trataba de imitar el mismo sonido de los pájaros. Eso le pareció curioso, como que no era el sonido de un pájaro real, sino como que alguien imitaba el sonido de los pájaros. Y eso para él le generó como un problema y dijo, voy a tener que hacer nuevas grabaciones, porque pensó que alguien estaba como, quizás podía andar cerca, y esto hacía que las grabaciones quedaran mal y no pudiera utilizarlas en su documental. Entonces las desechó y dijo, bueno, voy de nuevo, reviso la zona, que no haya problemas, y lo que hizo fue realizar o repetir estas grabaciones. ¿Y qué es lo que pasó? Que, bueno, cuando llega a su casa nuevamente para reproducir la grabación, junto al canto de los pájaros pinzones, ahora escucha una voz, pero que para él era muy clara, era perfectamente reconocible, y él en esta ocasión dijo, reconoció la voz de su madre, que ya estaba fallecida. Órale. Y en ese momento le dijo algo que para él era muy obvio que era su madre, porque su nombre es Friedrich, pero su madre le decía Friedel, de cariño. Entonces en la grabación se escuchaba una frase, bueno, yo lo voy a decir ahora en español, pero la frase era en sueco, pero significa Friedel, mi pequeño Friedel, puedes oírme. Entonces obviamente Friedrich supo que no era algo normal, y bueno, luego siguió haciendo pruebas los siguientes días, y el resultado finalmente era el mismo. Seguía escuchando voces. Pasó que empezó a repetir mucho esto y ya dejó de escuchar la voz de su mamá y empezó a escuchar voces de muchas personas. En algunos casos, personas que eran fallecidas, conocidas por él, y en otros casos eran personas que él nunca en su vida había escuchado antes. Y ahí comenzó a difundir y estudiar todo lo que tiene que relación con estas psicofonías. Incluso él creó un libro que se llama Voces del Universo, el cual salió a la venta el año 1964, y en esta hace una recopilación de toda su experiencia en esta serie de recopilaciones de audio. Órale. Y eso así fue como nace, digamos así, este fenómeno, o la primera como grabación oficial, digámoslo así. La vamos a escuchar, más tarde la vamos a escuchar. Justo se me hace increíble esa onda de con ese tipo de aparatos que apenas estaban siendo como que tenía acceso la gente a grabar, digamos, de manera profesional, y que surja algo en el que empiezas a escuchar un canal, digamos, del más allá. Debió haber sido totalmente impresionante en esa época. La gente, bueno, les voy a poner primero, Javiera, habíamos buscado para que la gente más o menos sepa cómo suena el sueco. Tenemos aquí un traductor, y primero van a escuchar obviamente un audio digital de un traductor para que más o menos cuando escuchen la grabación, debido a que tiene, pues, es una cinta vieja, no se den idea de que está diciendo lo mismo, o digamos la misma frase que Javiera dijo en español. Ahí les doy. Exacto. Friedel, men lilla Friedel. Ken du oramig. Y justo, Friedel, mi querido Friedel, ¿me escuchas? Exacto. Ya, y ahora va ¿Puedes oírme? la pieza original. Les va otra vez por si no lo alcanzaron a escuchar. ¿Cómo ven? Pues sí se escucha algo, ¿no, Chavita? Yo más en la última parte, lo de Hörst du mich, como que, bueno, se parece un poco al alemán, el de Hör mich, como que lo quiero escuchar un poquito más, digámoslo así.
pero sí está locochón, ¿no? Que empieces a escuchar unas voces en un bosque. ¿Ustedes qué piensan? ¿Alguna vez han tenido primero algo así? Ajá. No, primero yo pienso como, bueno, uno no sé bien sueco. Obviamente cuando uno ocupa un traductor habla muy correcto, no como hablamos normalmente. Entonces obviamente se escucha muy computarizado y quizás alguien que sí sepa sueco, a lo mejor alguien del cultivando que sabe sueco lo puede entender más claro. Pero al menos para mí, desconociendo el idioma, sí escucho cuando dice Friedel, cuando repite su nombre y al final me escuchas, suena, como tú dices, muy parecido al alemán y muy parecido al sueco, y puede ser. A mí lo que me genera curiosidad o lo interesante de este caso para mí es que él haya escuchado lo que parece ser la voz de su madre, porque claramente es como una voz femenina, ¿no? Sí, totalmente. Y que lo haya llamado por su apodo, porque básicamente era su apodo, o sea, no... Eso es lo que a mí me genera más curiosidad. Y sí tenemos escuchas en Estocolmo, entonces, Chavita, Ajá. Al menos uno, tarea. ahí aparecen las estadísticas. No sabemos quién es, pero tenemos uno en Estocolmo. A lo mejor es la mamá de Friedel. A lo mejor es la mamá de Friedel ahí que nos escuchan. Nos está sintonizando. A lo mejor nos manda un saludo a través de esta transmisión. Ahí atentos los audioescuchas del Cultivando. A lo mejor nos regala una segunda psicofonía a la mamá. Saludo a la mamá de Friedel, entonces. Sí, ¿no? Y después de esto, Javiera, yo lo que vi es que también, pues, Friedel se empieza como a obsesionar, o bueno, empieza a ver que hay algo detrás de estos sonidos y se empieza a juntar con más personas para investigar sobre el tema. Y me apareció un tal Konstantin Rodivé. ¿Él quién era? Ajá. Bueno, él trabajaba con Friedrich y bueno, un investigador que también llegó a registrar infinidad de voces, porque él se empezó a interesar tanto en el tema, incluso en un momento mucho más que Friedrich, y llegó un momento que la psicofonía incluso se les llegó a conocer como las voces de Raudive, porque él estaba tan metido en este tema que lo empezó como, digamos así, a popularizar. Y en el año 1968 él publica un libro que se llama Lo inaudible, convertido en audible, siguiendo la huella de los espíritus. Y él publicó este libro acompañado de un disco con ejemplos de supuestas voces paranormales que él había grabado. O sea, me parece muy interesante para la época, ¿no? Como vendo un libro junto con un audio de mis recopilaciones, me parece muy, muy interesante. Luego empezó a agarrar mucho más revuelo este tema y ya empezaron a aparecer muchas más personas. O sea, Jürgenson Friedrich alistó en sus experimentos posteriores a este descubrimiento muchos colaboradores de lo que para mí fue muy interesante, porque muchos pertenecían a institutos como muy reconocidos, como el Instituto Max Planck en Múnich, el Instituto Alemán de la Física y un presidente de la Asociación Americana de Parapsicología. O sea que logró como captar la atención de muchas personas y de muchas instituciones, incluso de instituciones muy reconocidas por el ámbito científico y no paranormal. Creo que esto tiene esta dualidad, ¿no? Las psicofonías tienen esa dualidad porque te dan para mucha investigación científica este fenómeno. Y que aún, aparte de ser... Eso no sabemos si todos estos audios son reales, pero yo supongo que al inicio vengan del más allá o de donde vengan, porque al parecer hay varias teorías. Yo creo que sí son como este tipo de accidentes en los que, pues, tú como científico, pues obviamente no lo generaste, es un accidente sónico, no sé, a veces pudo haber sido un perico, yo qué sé, atrás del audio, pero pues te ves obligado a investigarlo, y como en un instituto sí dicen, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿De dónde nos están llegando esos mensajes? ¿No? Por eso estas instituciones empiezan a ver qué onda con esto. De hecho, yo también vi que me parece que la BBC les presta a ellos un estudio para que hagan este tipo de audio. Y pues sí, al final hay que investigar todas estas cosas, ¿no, James? Yo creo que ese es un punto importante, Chavita. Hay tantas ramas de la ciencia
que yo creo que no hay una unificación en el criterio y todo mundo tiene una teoría que puede ser explicable en su rama, ¿no, Javi? O sea, yo lo que veía es que realmente no existe una teoría, bueno, digamos, una teoría sólida del origen. Hay muchas cuestiones. Yo lo resumiría en 3 cosas. La primera es la captación de ondas. Luego, yo diría, nos vamos por la parte de fenómeno paranormal. La parte de errores y fallos, principalmente, ¿no? Entonces, digamos, si vamos a la primera, que es la captación de ondas, pues había una teoría que dicen, bueno, pues la primera es el origen son las ondas electromagnéticas, ¿no? Que son estas ondas de la radio, de la televisión, de los teléfonos móviles, ¿no, Javi? Exacto. Claro, efectivamente, como tú lo explicabas, podrían ser estas ondas electromagnéticas o interferencias radioeléctricas. Y esto al final se logran captar con el aparato grabador que se está utilizando. Pero igual yo leía que se han hecho incluso experimentos de psicofonías utilizando estos aparatos grabadores dentro de jaulas Faraday. ¿Por qué? Porque estas jaulas lo que hacen es como anular las interferencias radioeléctricas, pero no totalmente. Entonces, claro, algunos los que creen en las psicofonías dicen, bueno, si lo hicimos entre una jaula Faraday y se siguen escuchando psicofonías es porque el fenómeno existe, mientras que otros aluden a que no, o sea, las jaulas Faraday efectivamente anula en gran parte estas interferencias, pero no del todo. Entonces sigue siendo no aceptado por la gente más escéptica. Entonces tiene ahí esa dualidad. Y fíjate, yo también en lo que yo había leído era que en algún momento cuando empiezan a establecer esta ciencia o pseudociencia, no sé cómo le quieren llamar, una parte de las premisas que había que hacer antes de empezar a grabar era justo bloquear las frecuencias, ya que pues a quién no le ha pasado, ¿no? Hasta, bueno, yo tengo guitarras y a veces prendes el amplificador y más los viejitos, estos de transistores, James. No sé si te acuerdas, un amigo Remy, claro, prendía su amplificadorcito y agarra señales de radio, ¿no? Y sí te llega a dar como el sustito, este tipo de frecuencias raras. Y todos, al prender una televisión, por ejemplo, a una televisión mal sintonizada, una radio mal sintonizada, que de repente es un sonido bastante molesto, da susto. Y incluso pues el tema de poner un micrófono en una bocina, ¿no? Genera pues este tema de choque de ondas, ¿no? Y bueno, pues esa es una versión. Otra parte, en la parte de la psicología, ha analizado que pueden ser residuos psíquicos, ¿no, Javi? Exacto. A ver, aquí lo comentábamos antes de empezar a grabar, hay muchas teorías que se basan, y de hecho una de las más difundidas es que se trataría de esta emanación mental, pero que la realizaría los investigadores que se dedican a grabar esta psicofonía, pero que esta emanación mental sería a nivel consciente o inconsciente, también puede ser. Y el tema es que si bien esta teoría no explica bien a qué tipo de emanación se trataría, sí manifiestan que es algo que al final la persona con su mente logra como hacer que se manifieste este sonido a través de este equipo que capta el sonido. Y ahí nosotros lo habíamos comentado antes, que, o al menos para mí, el tema es muy loco porque al final es como ocupas este argumento como la psicofonía no existe. ¿Por qué? Porque el investigador a través de psicoquinesis inserta este sonido en este equipo. Por lo tanto, la psicofonía sería como un fraude, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, está atribuyendo otro hecho que es inexplicable, que es la psicoquinesis, para explicar este fenómeno. Entonces, a mi parecer, sigue siendo una teoría digamos medio paranormal. Así, claro, medio alternativa, digámoslo de alguna forma. Entonces, digamos, en esta teoría, Javi,
Prácticamente lo que se propone es que las emociones y los pensamientos intensos de cierta persona dejan una huella en el ambiente que puede ser captada por grabadoras muy sensibles. Eso sí, hace alusión a las ondas estacionarias y las voces en el aire o ecos del pasado que le llaman algunas personas. Esa teoría explica que durante el tiempo se emiten o se almacenan en el aire ciertos como sonidos, como que quedan atrapados. Algunos manifiestan que es como un rebote en el espacio de ciertos sonidos y que luego posterior a que esto ha ocurrido es posible ser grabado a través de un equipo. Por ejemplo, cuando un investigador se pone a grabar, le llega este como rebote espacial del sonido y logra captar estas ondas registrándolas en la cinta. Y a eso se le atribuye. Ahora, ¿cuál sería el origen de estos sonidos o de estos ecos o de estas frases que uno puede escuchar? Alguna gente lo atribuye que son voces de los muertos, como sonido del más allá. Algunas personas lo hablan de dimensiones paralelas. Incluso en algunas personas llegan a mencionar que podrían ser extraterrestres. Sí, justo ese tema. Interacción. Sí, justo ese tema es, digamos, este segundo, digamos, cubo en el que estamos, ¿no? Donde los fenómenos paranormales, digamos, ya la ciencia normal como que trata de explicar a través de la psicología o a través del tema de las ondas electromagnéticas, pero también la parte de lo paranormal ha tratado de explicar estos fenómenos, ¿no? Primero con que esto significa, por ejemplo, comunicación con espíritus. Y ahí tú me decías que había como pues algunas categorías de esta comunicación con espíritus, ¿no? Exacto. Por ejemplo, se habla de lo que pasa es que la teoría de hablar como con los espíritus o los muertos igual tiene como una connotación bastante o de carácter religioso o espiritual, porque al final y que son al final hipótesis que no están demostradas, porque tú no puedes como demostrar o no demostrar que existe la vida después de la muerte. Entonces tiene una connotación, digámoslo así, más religiosa. Entonces es como difícil de decir, como de manejar o de decir, porque tú no sé, por ejemplo, si hay alguien que es ateo, no cree en la vida después de la muerte, entonces va a decir, no puede ser venir una psicofonía de una persona muerta que está tratando de contactarse conmigo. Y a mí, fíjate, perdón que te interrumpa, Javiera, pero sí me hace más sentido esta onda de las energías. Yo creo que todos y muchas de las cosas que hacemos los humanos es al final ondas y energía. Yo te creo más, o bueno, creo más esa teoría, porque a veces, ¿por qué no la energía o este tipo de ondas, hasta la misma radio de hace 50 años? Probablemente estas ondas siguen viajando y en algún momento pues te pueden alcanzar o se quedan almacenadas, y al final hoy en día los micrófonos, tanto el que ocupamos para el podcast como el primer micrófono, utiliza estos magnetos, utilizan este tipo de sensores que utilizan, que justo captan ondas sónicas o ondas electromagnéticas. Y pues me hace mucho sentido que llegue este tipo de cosas y que las capten estos aparatos. Y además, también pensando lo del más allá, pues tenemos nosotros los humanos el satélite Hubble, ¿no? Creo que cómo se llama, el que envía justo un mensaje está viajando en el espacio eternamente. Bueno, esa es como la idea. Y trae un disco, un LP, me parece que es de metal, y está mandando una señal al espacio constante con radio de que existimos y las coordenadas del planeta Tierra, ¿no? Y creo que eso, si nosotros encontráramos ese tipo de señales del otro lado, pues sería al final, si ya lo hicimos, ¿por qué no nos llegaría una señal de otro planeta, no? Claro. Y ahí, bueno, viene como una teoría que es más o menos cercana a lo que tú mencionas, como si empezamos, bueno, ¿y por qué no? Para la gente que cree en las dimensiones paralelas, ¿por qué no puede venir de una dimensión paralela?
Entonces aquí hay gente que menciona que podría ser, no necesariamente, o sea, que se trata de entidades con cierta inteligencia, pero no necesariamente que tengan conciencia de que están realizando esta comunicación. Es como, y hay algunos investigadores que esto es como ya teoría muy, muy low perfil, por decirlo de alguna forma. Sería como, hay algunos investigadores que creen firmemente que la explicación de estas psicofonías se deben a la comunicación con extraterrestres. Entonces la diferencia con las dimensiones paralelas sería que al menos podrían existir seres o personas que se están comunicando sin ser conscientes de ello a través de las psicofonías, y la otra es la de que efectivamente se trata de extraterrestres. Obviamente hay muchas, es como yo no lo había escuchado antes, pero hoy en día hay investigadores que se dedican a buscar como a buscar la evidencia para demostrar que se trata de contacto con extraterrestres. Ahora, para mí no tiene mucha validez esa teoría. Más tiene para mí tiene un concepto que se llama pareidolia, y un fenómeno que consiste en la interpretación de un estímulo que puede ser como aleatorio, y que uno al final uno lo ve como algo que es reconocible y ordenado. Entonces finalmente es como la gente que ve cosas o escucha cosas en todas partes. No sé, pues que ves una nube y le ves una forma de algo. Tú escuchas algo y lo atribuyes a una palabra. Aunque no lo tenga, tú en tu mente como un poco fabricas, recibes ese estímulo, y en el caso de una grabación tú la puedes interpretar como voces, gritos o sonidos que son asociados a una actividad humana sin que necesariamente sean reales o sean atribuidos a una actividad humana. Podría ser captar el canto de un pájaro y que tú lo escuchas y lo atribuyes, dijo hola, y a lo mejor no lo dijo, pero tu mente lo moldea de tal forma que lo percibes de otra forma y le das un carácter lo atribuyes a una voz en el fondo. O sí, una justo esta es la parte en donde, pues digamos, sería como la tercera parte, que es lo de fallos o errores, ¿no? Que una es esta que tú comentabas, Javi, y la otra son los fallos técnicos, que derivado de que pues está descompuesto el equipo, pues digamos puede generar algunos sonidos que tú pues como que familiarices con o sea, como que tú lo sensibilices y le busques un parecido. Como cuando entendemos las canciones en inglés mal, ¿no? No tan así, chavita. Oye, otro tema que me parece interesante, que no lo mencioné anteriormente, pero respecto a lo mismo, al mismo tema inicial, de que también podría ser de ventriloquía. Algunas personas dicen que estos sonidos, sobre todo los iniciales, podrían haber sido como ventrílocos, hechos por los mismos investigadores. Para las personas que no saben lo que es la ventriloquía, es este arte como de modificar la voz para imitar otras voces o para emitir sonidos. Y es como los típicos los ventrílocos que tienen un muñeco, en el cual el muñeco mueve la boca y la persona que tiene el muñeco no, pero sí puede hacer un sonido. O sea, tienen la capacidad de emitir estos sonidos, de hablar, de incluso cambiar la voz y decir cosas estando con la boca sin mover. Entonces mucha gente también asoció este tema de la ventriloquía a este fenómeno, que los mismos investigadores desarrollaban esta forma de hacer estos sonidos de forma gutural y lo podían ahí insertar en sus máquinas de grabación. Y ahí lo que yo veía es que también, pues, en la investigación y análisis que se ha hecho de esto, pues algunos apuntan, digamos, hay análisis acústicos, ¿no? Donde, como tú platicabas al inicio, se analizan las características de las psicofonías para determinar su origen, por ejemplo, si es una interferencia o un error técnico, ¿no? Y la otra también es que, pues, lo que se ha hecho, Javi, es que en la parte paranormal se analiza el entorno donde se capta la psicofonía, buscando como indicios de actividad paranormal, ¿no? Exacto. Como que generalmente si uno
Bueno, a mí que me gustan los temas paranormales, si tú buscas el tema psicofonía, se suelen hacer en lugares que son muy antiguos o donde se ha evidenciado anteriormente otro tipo de actividad paranormal. Entonces la gente está más susceptible o está más atenta o ocurre este fenómeno que decíamos de pareidolia, donde tú estás más sensible a cualquier estímulo que pueda ocurrir. O sea, si tú entras a un cementerio en la noche, probablemente vas a grabar cualquier cosa y vas a decir, hoy grabé una psicofonía o grabé un fantasma o vi esto. O obviamente uno está más sensible a captar, más predispuesto también a captar ciertos estímulos del ambiente. Y bueno, me gustaría ahora como tocar otro tema, bueno, siguiendo como la línea obviamente de la psicofonía, pero como tú bien mencionabas, James, este tema de que podía ser un tema de los equipos, por decirlo de alguna forma, de la tecnología, de interferencias y todo, es que se empezó después de cierto tiempo estas EVP o fenómenos de voz electrónica, como se llamaba inicialmente a la psicofonía, se empezó a utilizar otro término, lo cambiaron un poco y se empezó a llamar transcomunicación instrumental. ¿Cómo se inicia todo este tema? Bueno, todo parte en 1976 con una chica llamada Sarah Stepp, que era una investigadora de este fenómeno de las EVP o psicofonía, y ella empezó a hacer sus propios experimentos y ella aseguró que había ya realizado muchos cientos de grabaciones de mensajes de amigos fallecidos, de parientes, de personas que ella no conocía, entre las cuales ella dijo que tuvo contacto también con Konstantin Raudiv, que era uno de los pioneros también en este tema de la psicofonía. También dijo en algún momento que ella logró contactarse con Beethoven, con un farolero de Filadelfia del siglo XVIII, o sea, una persona totalmente X, pero de otra época, e incluso con extraterrestres que venían de otros planetas u otras dimensiones. Ella recopiló tanto material que para el año 1982 Sarah fundó la Asociación Americana de Fenómenos de Voz Electrónica y en Savannah Park, en Maryland, y esta fue una organización sin fines de lucro con el objetivo de promover la investigación de este tipo de fenómenos y también para enseñar los métodos estandarizados que habían para la época para la experimentación y búsqueda de más material de psicofonía. Este término de transcomunicación instrumental o ITC la tomaron desde la palabra alemana Instrumentelle Transkommunikation, y se fue acuñado en la década de los 70 para referirse, bueno, este término lo fue acuñado por Ernst Senkowski, que fue el primero que habló con esta terminología sobre las psicofonías, pero en realidad él no solo quería hacer una alusión a las psicofonías, sino que lo utilizó también para referirse en general a cualquier tipo de comunicación a través de cualquier tipo de dispositivo electrónico, ya sean grabadoras, máquinas de fax, televisores y computadores, y ya sea la comunicación, ya sea con espíritus, otras entidades, con vivos, con extraterrestres, con todo. O sea, él lo que hizo fue un poquito ampliar este término y ya no solo concentrarlo en las psicofonías que podías captar a través de los magnetófonos, sino que ya te pueden ampliar el concepto que puede ser captado por otro tipo de instrumentos con otro tipo de tecnología. Y de hecho, a raíz de esto, hubo algo que pasó en el campo de la ITC o transcomunicación instrumental, que se produjo con un televisor, y esto causó mucha curiosidad porque se produjo justo cuando, bueno, Friedrich Jürgenson falleció, y justo cuando se estaba celebrando el funeral de Friedrich, él apareció en la televisión de la casa de un amigo. Él había sintonizado como un canal libre y se podía ver como la sombra de Friedrich como a través de la pantalla. Intentándose comunicar con el amigo. Pero a través de la televisión. Y bueno, a raíz de esto, obviamente los investigadores de la ITC también experimentan con bucles de retroalimentación utilizando televisores, cámaras de video, el llamado efecto Droste, y así es como también, además de las psicofonías, ellos pueden obtener psicoimágenes, como se les denomina.
Yo le pido a mis amigos, si alguno llega, Dios no lo quiera, no me vayan a contactar por televisión. No, tampoco, no, ni por televisión, ni por teléfono, ni por micrófono, ni por nada. Hay una película de esto, ¿no? Con Michael Keaton. Sí, exacto. Se llama White Noise. White Noise. Señales del más allá, creo que se llama en español. Es muy buena. Yo sí me salí sugestionado del cine. Me recuerdo un amigo, le mando saludos. Ulises iba mucho antes al cine con él. Y saliendo del cine, escuchamos el radio y nos tocó de esas partes. Pasamos un túnel donde no había señal. Se escuchó medio raro. Ya no me pude dormir bien después de esa noche. No sé si a ustedes les gustó la película o a ustedes no les llegó igual que a mí. Mira, yo no recuerdo haber visto la película. Sé que existe y no la he visto, pero ya que nombraste la película, este tema del ruido blanco, y ustedes chicos que tienen hijos a lo mejor ya habían escuchado esto, pero yo tengo amigos que tienen hijos y utilizan mucho el tema del ruido blanco para ayudar a veces a los hijos a dormir. Sí, yo te digo muy que común. Me parece un poquito creepy. La verdad es que me daría mucho miedo porque es como este típico ruidito así como cuando hay una televisión mal sintonizada, como cuando hay una radio mal sintonizada, pero es como ese ruido constante que se supone que está comprobado que te relaja y que te ayuda a dormir, pero yo me muero escuchando eso. Tengo una bocina voz. Perdón que te interrumpa, tengo una bocina que justo es para eso, genera sonido, le dicen el brown y el rosa y el blanco. A ver si la ponemos en un ratito, voy por ella. La podemos poner ahí a ver que se escucha algo, pero no creo. Yo tengo también por ahí, debo de tener un peluchito que trae White Noise. Si quieres también lo puedo poner. Pero vamos a hablar de algunos ejemplos digamos, de psicofonías. Yo creo que está interesante y las escuchamos. ¿Cómo ves, Javiera? Sí, me parece bien. Yo creo que es lo que quieren nuestros amigos del Cultivando el Miedo. Exacto. No solo escuchar a nosotros, sino escuchar a los amigos fantasmas que nos han dejado sus comentarios, que también quieren participar de esta sociedad. Pues vamos a darle, a ver qué psicofonía traemos como primera psicofonía. Bueno, a mí me gustaría primero hablar de una psicofonía que ocurrió en Chile. Me parece que es súper interesante. Bueno, hace un par de años pasó que se encontró el cuerpo de una persona. Bueno, primero lo que pasó fue que había un profesor que se llamaba Nivaldo Villegas y que en el año 2018 él desaparece y lo empiezan a buscar desesperadamente. Era un profesor muy querido y todo, y salió esto en la televisión, toda la gente lo buscaba, la familia, su ex o su esposa lloraba en la televisión que dónde estaba, que por favor volviera. Y resulta que en agosto del 2018 aparece el torso de este profesor y sin sus extremidades, y lo encuentran flotando en la región de Valparaíso, en Chile. Ay, qué fuerte. Y sí, ¿y qué es lo que pasó? Que finalmente quienes lo habían matado fue su ex esposa y la pareja de ella, porque ella tenía un amante, o sea, había terminado con el profesor, pero se seguían como supuestamente habían terminado, pero estaban como retomando la relación, mientras que ella estaba con otra persona, y los dos, deciden acabar con su vida, y es muy loco porque la esposa salía llorando en la televisión diciendo ¿dónde está? Que vuelva, que por favor que vuelva, si alguien sabe de él, y lloraba y todo, y finalmente ella había sido la asesina. Y bueno, tiempo después yo ahí vi un video un canal de televisión, porque obviamente todos los canales de televisión estaban hablando de esta noticia por mucho tiempo, desde que se perdió hasta que encontraron el cuerpo, y ahí se logró escuchar una voz. O sea, hay un video que los amigos del Cultivando pueden buscar en YouTube. Aquí lo tenemos. ¿Lo ponemos? El contexto, sí, les vamos a explicar un poquito el contexto. Hay un periodista que está como en la casa donde vivía este profesor, Nivaldo, y el periodista está hablando entrevistando gente que está ahí, y luego se escucha como de fondo que dice,
me encontraron y me mataron. Yo personalmente cuando lo escucho, sí, o sea, se escucha muy suavecito porque cuesta un poco identificarlo porque están entrevistando gente, hay personas hablando, pero ahora lo vamos a escuchar todos y a ver si ustedes, los fanáticos de Cultivando el Miedo, logran escuchar lo mismo. Me encontraron y me mataron. A ver, va varias veces. Me parece que lo repite 2 o 3 veces el video, ¿eh? Ahí va. Raros que no se saben identificar de qué son. Ustedes ya habían conversado, él ya le había contado esto. Raros que no se saben identificar de qué son. Ustedes ya habían conversado, él ya le había identificar de qué son. Ustedes ya habían conversado, él ya le identificar de qué son. Ustedes ya habían conversificar de qué son. Ustedes ya habían conversación. Ustedes ya habían conversado. Listo. Sí se escucha, ¿no? Escucha como me encontraron y me mataron. Ahí encima, y me imagino, ¿es la esposa la que están conversando o quiénes son? No, yo vi el video y no, la esposa luego de eso ya se fue detenida, se fue presa, está en la cárcel de hecho en este momento, pero no, por la imagen que se ve era como gente X, deben haber sido familiares, pero fue muy loco y el tema es que también estos videos se subieron como, bueno, yo no tengo oído tan agudo, debo decir, pero se viralizó mucho ese video y de hecho en YouTube hay muchos videos sobre esta psicofonía porque mucha gente la detectó y se empezó a hablar y mucha gente sí se escucha claro. Para mí sí se a ver, fuera de que si es real o no, yo creo que es como difícil hacerlo en vivo de partida. Quizás no, quizás hay con la tecnología hoy en día puede haber sido un cuento del canal, no creo, pero porque jugar con algo así igual es como totalmente antiético, en mi opinión. Pero cero ético. No sé, pero sí, si tú me dices escucha algo, sí, yo lo escucho claro lo que dice y escucho que es como una voz de hombre. Ahora, si es el profesor o no, no lo sé, pero es que escucho una voz de hombre y que escucho claro el mensaje, para mí sí, no sé qué piensan ustedes. No, yo igual entiendo más o menos clarito lo de... Sí se escucha. Sí está locochón. Vamos con el segundo caso de psicofonía. El segundo caso. Este me gusta mucho. Este ocurrió en España, pero me gusta porque tiene una historia detrás como bien creepy también. Esta psicofonía que vamos a escuchar se grabó en el Palacio de Linares, que es uno de los edificios más reconocidos en Madrid, sobre todo por la gente que le gusta el fútbol, porque es como la típica plaza donde van a celebrar cuando gana España. Así que es muy popular y se localiza muy cerca del Banco de España y de la Plaza de Cibeles, que es una de las plazas más también reconocidas en Madrid. Este lugar alberga una casa llamada Casa América, que tiene una larga historia. Aquí vivieron los marqueses de Linares, que son los dueños de la casa, de hecho los que la construyeron a finales del siglo XIX. Y bueno, han ocurrido varias anécdotas en esa casa, sin embargo la más conocida o que tiene más como una connotación, digámoslo así, paranormal, es de las psicofonías. Es la leyenda de una niña que se oye llorar entre las paredes de la casa. Como parte de esta historia, todo parte porque los marqueses de Linares, llamados José de Murga y Raimunda de Osorio, fueron los primeros que ostentaron este título de marqueses. Pero el tema es que cuando esto partió, los padres de José eran Mateo Murga y Michelena, y resulta que José le confiesa a su padre que se había enamorado de una mujer, pero que era humilde y que era mujer de una cigarrera en el lugar. Entonces Mateo, al escuchar eso, obviamente se horrorizó porque obviamente no podía estar con una persona de otro estrato social, era muy feo. Y lo que hizo fue mandarlo a estudiar a Londres sin explicar el motivo. Es como te vas, y lo hizo como para terminar drásticamente esa relación. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Es que ambos, ¿por qué hizo esto Mateo? Porque ellos ambos serían hermanos por parte del padre, ya que Raimunda, que era la enamorada de José, era fruto de una aventura que había tenido fuera del matrimonio don Mateo, y por lo tanto dijo, lo voy a mandar lejos porque esta relación no puede ser porque son hermanos. Y luego que ya Mateo muere, ya el progenitor de ambos muere, ellos deciden casarse porque no tenían nada que se opusiera.
¿Qué es lo que pasó? Que José encuentra una carta en la que se le explica esta situación, en la que el padre explica esta situación. Entonces lo que hacen ellos es ir hasta, acuden donde el Papa Pío IX, quien finalmente los dispensó y les dijo, bajo una modalidad, llamémosla así, que se llama casti convivere, que eso implica que ellos deberían vivir en castidad. Podían seguir casados, a pesar de ser hermanos, sin embargo tenían que vivir en castidad. Y resulta que eso fue demasiado tarde, porque ellos ya tenían una hija, que era Raimundita, la hija de José y Raimunda, y obviamente para evitar todo el posible escándalo que se podía generar, lo que dicen algunos es que la infante algunos dicen que fue ahogada y otros dicen que fue emparedada. Esto quiere decir que fue básicamente enterrada, no sé si enterrada porque no es bajo tierra, pero emparedada, o sea, la metieron sepultada dentro de una pared, básicamente. Y eso en el mismo palacio donde ellos vivían. Desde 1990 empezaron a aparecer supuestas psicofonías. Es muy loco porque primero un periodista y escritor llamado Torcuato Luca rebatió todos los argumentos sobre este tema, como que trató de desmentir toda esta historia de Raimundita. Sin embargo, el mismo diario, la revista Tiempo, fue quien regaló una cinta a los lectores donde se podían escuchar todos los mensajes o grabaciones que se habían hecho en el Palacio de Linares por parte de supuestos que vagaban por este lugar. Y ahí se pueden escuchar varias psicofonías. Una de ellas es Mamá, mamá, yo no tengo mamá, que esa es la que vamos a escuchar hoy. Fuera o fuera, mi hija Raimunda, nunca la oí decir mamá, y así varias psicofonías. O sea, el lugar es conocido por eso y como grabaron esta psicofonía la hicieron a través de un cassette ya como más moderno. Ya no se estaba utilizando estos magnetófonos como antiguos, grandes como maletas, sino ya como con videocasetera. Y ya así fue como lo grabaron. Y bueno, se supone que estos lamentos proceden del dolor de la fallecida y de su madre, que estuvo atormentada porque su hija nunca pudo llamarla mamá. Y eso, ahí les va. Ahora vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? El de mamá, mamá, yo no tengo mamá. Okay. Mamá, mamá, yo no tengo mamá. A ver, ahí les va. Órale. Ay, este sí me está dando miedo. Esta igual. es que siempre que hay niños involucrados me da más miedo. No sé por qué. Aparte, pobre niña, ¿no? Si eso de emparedar suena horrible, ¿no? Sí. O sea, si fue real, qué pena. Qué triste y qué pena que sí esa niña no escuchado, descanse. igual interrumpiendo un poco, en el centro histórico de la Ciudad de México, he escuchado que cuando llegan a mover o renovar las vecindades antiguas, llegan a encontrar cuerpos entre las paredes, porque dicen que era una práctica común al parecer, y yo pensé que era un mito, pero pues qué horrible, pero pues existía, ¿no? Que te dejaran ahí en medio de una pared. Sí. Y es que también estos edificios viejos del centro histórico de alguna capital que tiene toda esta carga energética, histórica, está cañón. Yo creo que sí. En algún momento, cuando yo trabajé en la Secretaría de Hacienda de México, hay un área de Palacio Nacional que tiene el secretario de Hacienda y hay policía especial para la Secretaría de Hacienda, que es la policía de aduanas. Y en algún momento me platicaban que cuando se quedaban de guardia en Palacio Nacional, luego se escuchaban en la madrugada algunos sonidos como si estuvieran marchando. Y bueno, pues no sé, o sea, como que algunos como que se quedaban así de, pues es que esta es, pues este lugar tiene tanta historia y pues
pasaron muchos acontecimientos históricos que marcaron la vida política de México y económica. Entonces yo creo que, bueno, pues esas cargas energéticas seguro las hay. Bueno, y respecto a la psicofonía que acabamos de escuchar, bueno, se identifica claramente la voz de la niña, ¿no? Como que se nota que es una voz de mujer. Yo encuentro que se entiende muy claro que es la niña. Ahora, también no solo la niña ha sido captada dentro de estas grabaciones, sino que también la mamá, y por eso se dice que al final está como, bueno, que la mamá accedió a ser la asesina en el fondo de su hija para no vivir en la vergüenza, pero que ella también sufre, obviamente siente el dolor de haber perdido a su hija independiente del motivo, y se dice que también ella o su alma sigue en este lugar. Y tenemos también psicofonías captadas con la voz de la madre. A ver, vamos a escucharla. En esta psicofonía se supone que dice: mi hija Raimunda, nunca la oí decir mamá. A ver, ahí va. A ver, una segunda vez. Escucha mucho el nunca, ¿no? Sí. Y Raimunda, o sea, hace alusión a Raimunda, la hija, y que en la historia, porque es una historia reciente, como me refiero a historia, porque existieron efectivamente estas personas, o sea, estos marqueses, eso no me acuerdo la palabra, marqueses, existieron, o sea, está documentado que existieron, o sea que ella habla de su hija Raimunda, y entonces esto como que con comillas confirmaría esta supuesta historia. ¿Escuchamos de nuevo, chicos? Fuertísimo, ahí les va. A ver, un momento, va a la repetición. Qué loco, ¿eh? ¿Otra? James quiere una tercera repetición. A ver, está muy choqueado. Está muy choqueado con esta. Órale. Se escucha muy creepy. Y muy claro. La voz de una mujer, efectivamente. Y el mensaje para mí está claro. Ahora, independiente de que sea real o no, no sabemos, no lo podemos saber. Pero para mí suena súper claro lo que dice y tiene mucha concordancia con la psicofonía grabada en el mismo lugar, del cual la niña dice: mamá, yo no tengo mamá. O sea, claramente hay una relación madre-hija destruida en ese castillo, pero está loco, ¿no? Que como que dos psicofonías que tienen como entre comillas relación, según la historia, la leyenda que se cuenta, hayan sido captadas tan claramente y tan nítidamente. El arrepentimiento de la madre ahí. Ajá. Oye, y tenemos una tercera, y ya para finalizar cultivando. Tercero y última psicofonía. Esta última la encontramos, me parece que fue grabada en una casa, ¿no? ¿Cuál era el background de esta? La última, James, es de un, digamos, científico paranormal justo que se dedica a la psicofonía. Se llama Germán de Ardumosa. Y este señor es como uno de los representantes más grandes de, digamos, de este fenómeno. De hecho, él tiene un video que le dicen la psicofonía del infierno. Que supuestamente está dividido en dos partes. Esas él no las ha querido compartir supuestamente porque podrían provocar una psicosis colectiva. Solamente la primera parte es accesible. De hecho, la pueden buscar en YouTube. Pero en esta específico, esta no es la del infierno, pero es una de las más representativas porque es muy larga también y se escuchan, pues digamos, él grababa más como almas y ondas como diabólicas. Vamos a escucharla, ¿no? Ahí les va.
Justo, este es un poquito más groserón. Dice contra la pared, puta. Muy violento la onda. Al parecer están matando a alguien o algo así. Esto es como más infernal. Ahí va otra vez. Este está más infernal, ¿no? Este no es como un alma, este es como un como demonio, un exorcismo. Un exorcismo. Me dijo grabar un exorcismo. O sea, sí pareciera como alguien gritando ya como desesperadamente. Pero es lo que tú mencionabas antes, como que hay estas psicofonías llamadas psicofonías como del infierno, y que básicamente más que escuchar una voz clara como las que oímos anteriormente, con un mensaje claro, es más como decirlo, como más gritos, pareciera como que se transmiten más emociones que un mensaje que se quiere decir, no, sino como más angustia, más grito, desesperación, y por eso es que se categorizaron así también, como la psicofonía del infierno, porque es mucho grito, como lamento y todo, y bueno, a mí me parece como súper creepy o como más que nada desagradable eso de estar escuchando como grito y lamento muy continuamente. Pero si esto fue grabado así realmente, como a través de psicofonía, igual que creepy, ¿no? Porque estáis captando energía súper como negativa. Este último es súper agresor. O sea, si es una energía, o sea, si alguien del más allá es como, qué violento. O sea, seguro sigue aquí, ¿no? O sea, como de, no, está cañón, ¿eh? Estuvo muy bueno cultivando el miedo, Javi. Sí, estuvo entretenido. Bueno, ahí obviamente mucha gente, yo sé que este tema de la psicofonía es muy controversial. Hay gente que cree, gente que no cree, hay gente que dice no escucho nada, hay gente que dice escucho esto, y uno dice no. Tratamos de buscar de todo el tipo de psicofonías para que nuestros seguidores puedan tomar su decisión. Para mí hay algunas bien claras. Yo creo que también algo que la hace menos creíble hoy en día es así que vamos a ver ya tenemos la tecnología de crear esos audios, ¿no? Uh-huh. Y antes pues era muy difícil. Tengan en cuenta estos son audios de 1950. No cualquier persona podía modificarlos. Sí, es complejo. Hoy en día sí se pueden hacer falsamente muy, muy rápido. Pero sí, como tú mencionas, no estaba la tecnología y es súper loco. O sea, es muy, muy loco. Yo soy un poco escéptico en algunas cosas. Digo, la verdad sí me dieron como creepy, pero siento que también es a veces el sonido que uno le encuentra, ¿no? Por ejemplo, en las canciones, ¿no, Chavita? Que el de Michael Jackson, el de Tú quieres una manzana. Sí, si se fijan en Billie Jean, pues, o sea, puedes escuchar Si tú quieres una manzana, o por ejemplo en la de One de YouTube. Así como ese huevón, ¿no? Hay varias ahí. O en la de Hotel California, que sale un chinito pecando. Exacto. ¿Tú las ubicas? Al final, sí, yo creo que mundialmente, bueno, por los hispanohablantes reconocía, porque a un gringo, un alemán no lo va a entender, pero para la gente del hispanohablante, claro que sí, hay varias canciones. Pero sí, a mí me pasa un poco lo mismo que dice James. Me parece que es un tema súper interesante como de estudiar. Yo creo que es muy interpretación de las personas que escuchan cosas que a lo mejor no son, que no me parece tampoco que esté mal, solo que a lo mejor lo percibe estos sonidos de otra forma. Ahora, te digo, a mí personalmente, aunque nunca me ha pasado, nunca he escuchado una psicofonía así que yo la haya detectado, porque todas estas psicofonías que mostramos fue alguien que lo grabó y dijo, mira, dice esto, y uno dice, uy, sí, ya dice esto, pero igual no haría el intento ni más mínimo de tener un ruido blanco, ni dejar una tele ahí prendida mal sintonizada. O sea, odio esos ruiditos los odio, así como eso como chicharreo. Ay, no. O sea, ya por sí solo, sin psicofonía, ya me
me generan un estrés así brutal, como para más encima te aparezca una voz sobre eso, ahí ya me da un infarto fulminante de inmediato. Chavita, tus conclusiones. No, igualmente, no me gustaría toparme con algo así. A mí la verdad es que creo en pocas cosas y en estos audios justo soy un poco, digamos, incrédulo, pero aún así siento que sí puede suceder esta confusión de sonidos y me daría bastante miedo encontrármela, así que prefiero no ponerla tanto. La evitaré. ¿Tú, James? Híjole, Chavita, te digo, yo soy un poco escéptico. Creo que mi tema es que a lo mejor ciertas cuestiones físicas de las ondas, o sea, creo que puede tener una explicación y luego uno le da una interpretación. Luego uno como que, pues la mente es tan poderosa, pero la realidad es que las psicofonías son un enigma, Javi. Exacto. Y bueno, nosotros ya dimos nuestra opinión respecto al tema. Sin embargo, ustedes que nos están escuchando pueden tener su propia opinión. Y si ustedes han escuchado cualquier psicofonía durante este episodio, háganoslo saber. ¿Cómo sabemos si tenemos nuestra primera psicofonía en vivo y en directo? Grabada sin efectos especiales. ¿Ah? Oye, Chavita, y tiene que recomendar su rola, Javi, algo de este tipo, ¿no? Podríamos, perdón que interrumpa, pero podríamos dejar el álbum que deja el científico Konstantin Rodiv sonando, o algunos ejemplos, que es un vinil que se vendió en los años 60 con todos sus sonidos de investigación. ¿Qué les parece? Digo, y además una rola de recomendación de Javier. Muy buena recomendación, Chavita. Ok. Voy entonces con la rola. Sería, creo que, porque el título lo dice todo, Psicofonía de Gloria Trevi. De Gloria Trevi. Famosa cantante, ¿no? Exacto. Muy popular en Chile. Muy popular. Que por ahí le sacaron que en algún momento, pues si tú escuchabas sus discos al revés, también me podías tener ahí algunos mensajes. Mensajes subliminales. Mensajes subliminales. Eso será motivo de otro episodio en el Cultivando el Miedo. Muchas gracias, no? Javi. No, gracias a ustedes, chicos. Que lo disfruten. Chao. Bye. Muchas gracias.